El viento soplaba con un silbido gélido entre los árboles de Adams, Tennessee. La noche era oscura, y la silueta de una casa de campo solitaria se recortaba contra el cielo estrellado. En su interior, un hombre yacía en su cama, su rostro contorsionado por el miedo. Un susurro emergió de la penumbra. No era el viento, ni un animal errante. Era una voz femenina, grave y burlona. John Bell, ha llegado tu hora. A comienzos del siglo XIX, John Bell y su familia vivían en una tranquila finca en el condado de Robertson. Bell, un hombre respetado, trabajaba la tierra con esfuerzo junto a su esposa, Lucy, y sus hijos. Durante años, su vida había sido próspera, hasta que, en 1817, comenzaron a suceder cosas que desafiaban toda explicación. Todo comenzó con extraños ruidos en la casa, golpes en las paredes, crujidos en el piso cuando nadie caminaba. Luego, los hijos de los Bell empezaron a ser despertados por sonidos de ratas royendo sus camas, pero al buscar, no encontraban nada. La inquietud se apoderó de la familia cuando los objetos en la casa comenzaron a moverse por sí solos. Las noches se volvieron interminables cuando una presencia invisible comenzó a acosar a la familia. Susurros ininteligibles flotaban en el aire, y pronto, aquellos murmullos se transformaron en una voz clara. Una voz femenina, burlona y cruel. Se hacía llamar Kate, y decía haber venido a destruir a John Bell. Kate era una fuerza imparable. Describía con detalle eventos lejanos, secretos de la familia que nadie más conocía. Se reía de sus miedos y respondía a las oraciones con burlas. Lo más aterrador era su odio hacia John Bell. Lo maldecía a diario, asegurando que no descansaría hasta verlo muerto. La familia no podía escapar de la maldición. Betsy Bell, la hija menor, sufrió lo peor de la ira de Kate. La entidad la abofeteaba, la tiraba del cabello y la atormentaba sin cesar. Su salud comenzó a deteriorarse, y su carácter, antes jovial, se tornó sombrío. Por más que intentaran buscar ayuda, nadie podía enfrentar aquello que no podían ver. Los años pasaron y la presencia de Kate no hizo más que fortalecerse. Se hablaba de la bruja Bell en todo el condado. La finca de los Bell se convirtió en un sitio de horror. John Bell comenzó a enfermar. Sus músculos se debilitaban, su rostro se descomponía, y con el tiempo, perdió la capacidad de hablar con claridad. Kate se burlaba de él a diario, asegurando que pronto lo llevaría consigo. Una mañana de diciembre de 1820, John Bell fue hallado en su cama, inconsciente. Junto a él, un pequeño frasco de vidrio contenía un líquido oscuro y espeso. Nadie sabía qué era. En su agonía, la familia intentó salvarlo, pero Kate rió estruendosamente. He vencido. He acabado con John Bell. Esa misma noche, John Bell murió. Su funeral fue un evento sombrío, pero incluso en la muerte, Kate no lo dejó en paz. Durante la ceremonia, su risa se escuchó entre la multitud. Mientras los asistentes rezaban, la voz de la bruja interrumpió. Después de la muerte de John, la entidad fue desapareciendo poco a poco. Sin embargo, prometió regresar en el futuro, y en 1828, su voz volvió a escucharse, asegurando que su tarea aún no había terminado. La historia de la maldición de la familia Bell sigue siendo una de las leyendas más aterradoras de Estados Unidos. Hasta el día de hoy, en Tennessee, aún se cuentan historias sobre la bruja de Bell y su promesa de volver. Esto fue Sombras del Pasado. Los invitamos a unirse a nosotros en nuestro próximo episodio. No olvides darle like y suscribirte. Hasta la próxima.